Un nuevo programa de las provincias también existen. A pasos agigantados nos estamos acercando a un momento de definición del futuro de nuestra provincia. ¿Por qué digo del futuro de nuestra provincia? Porque, digamos, en 4 o 5 meses vamos a tener que elegir gobernador y vicegobernador. Es una función también la del vicegobernador que se está demostrando con la vicegobernación de Pedro Brayar Pocar, coincidente con los propósitos del gobernador Valdés, y también un desarrollo propio del Senado y de la legislatura, que en la parte cultural y demás, que es muy importante destacar. Ahora bien, hay muchos candidatos a gobernador. Decíamos en programas anteriores que el diario Época había definido bien este tema de los tantos candidatos a gobernador. Decía lo siguiente: hay candidatos a gobernador que se autoproclaman o que los proclaman sus amigos o sus correligionarios y que después terminan negociando su candidatura a gobernador con una candidatura a diputado o a senador, ya sea provincial o en este caso a diputado nacional. Eso lo decía también días pasados en el programa anterior, en mi conversación con el doctor Simonetti, de que él dice que para mí los candidatos, si uno va a lanzar una candidatura a gobernador o lo van a lanzar como candidato a gobernador y se acepta el lanzamiento, hay que seguir hasta el momento trágico o no de las elecciones. No se puede utilizar una presunta candidatura para presionar y obtener finalmente un cargo o estar en una lista de diputado o de senador, o retirar la candidatura o un candidato para propiciar la candidatura de otro correligionario a un cargo también más importante. El doctor Simonelli me dice que eso es política pura, lo que yo pensaba, y que no es la política, la real política, que eso se estila. Bien, yo tomo un ejemplo propio. A mí los partidos autonomistas y nuevos me proclamaron hace unos años como candidato a diputado nacional. Bien, yo habíamos conversado que era una candidatura testimonial y seguí y saqué nada más que 10.000 votos. Pero bueno, lo afronté, me sometí al veredicto de las urnas. Yo creo de que si uno acepta una candidatura y después la negocia por otra de menor, porque ya de mayor es qué cosa más grande que ser gobernador de la provincia. Y además, cuando analizamos el futuro y la presencia de un candidato a gobernador, tenemos que tomar en cuenta los dichos del gobernador Gustavo Valdés en la Asamblea Legislativa, que busca a alguien que continúe sus obras, que continúe también lo que él ha hecho a favor de la provincia. Todo eso esperemos que se cristalice pronto. ¿Y por qué digo pronto? Porque es necesario que la ciudadanía tenga saber quiénes son los candidatos a gobernador reales, dispuestos a competir, no a presionar únicamente. Eso es una picardía y está mal. Yo rechazo ese tipo de política. Hagamos un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes.
Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Todos hemos visto lo que es esta guerra de Medio Oriente desatada por el terrorismo de Hamas, una célula terrorista palestina. Me llama la atención de que reunida la Liga Árabe con gobernantes de Europa o representantes de Europa y Naciones Unidas, haga una declaración en la que dice: la guerra iniciada por Israel. No es cierto. La guerra la iniciaron este grupo terrorista respaldado por varios países, entre ellos Irán en forma destacada, y ahora Egipto, el presidente egipcio hizo esta referencia de la guerra desatada por Israel. Israel estaba festejando una fiesta en las colonias que están cercanas al límite con Palestina, o de Gaza, el límite de Gaza. Y de pronto aparecieron los terroristas que atacaron y tomaron prisioneros, tomaron rehenes y mataron a más de 1.200 personas. Entonces, la reacción es de Israel, sí, pero es una reacción legítima, porque era una declaración de guerra al punto tal que hoy día se está hablando de tregua entre un grupo terrorista y el Estado de Israel. La repercusión que tuvo esto para nosotros en nuestro país es que hubo, quienes estuvieron como rehenes argentinos israelíes, es decir, argentinos nacidos en Argentina, desarrollándose y que fueron a cumplir una vocación o un mandato de instalarse en Israel. Eso es una familia entera, la familia Vivas con B larga, fue secuestrada. El padre, la madre, el hermano del padre, del jefe de familia, y 2 menores, incluso un bebé de meses también fue secuestrado y hoy en día desaparecieron, fueron muertos. Traigo a colación esto porque felicito a la legislatura de Río Negro que hizo un homenaje y un minuto de silencio cuando comenzó la tarea legislativa. En esa oportunidad, se grabó el video que vemos a continuación. Quería solicitarle a usted si pudiéramos hacer, ya que estamos iniciando o reiniciando la actividad, un minuto de silencio en memoria de Shiri Vivas, de Ariel Vivas y Kafir Vivas, familia argentina e israelí, fallecida en manos del terrorismo de Hamas. Si los legisladores están de acuerdo, los invito a hacer el minuto de silencio propuesto por el legislador Acevedo. Bien, ahora estamos con nuestros invitados. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147.
Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Estamos con el ingeniero Benicio Simula, que fue ministro de Obras Públicas de la provincia del Chaco y uno de los que, como nosotros, estamos impulsando no solo la construcción del segundo puente, sino que muchas estructuras e infraestructuras dentro de la provincia. Pero bien, él nos ha hecho llegar una información sobre China que le vamos a pedir que le explique a nuestra audiencia. Bien, Benicio, ¿cómo es el tema de los chinos? Parece que hicieron una obra única en el mundo. Sí, realmente una obra magnífica. 60 kilómetros que va de Hong Kong a la zona continental. Antes había que dar una enorme vuelta de varias horas de viaje, bueno, ahora en 30 minutos. Es una combinación de puentes y túneles. En realidad lo que he mandado es para explicar cómo en otras partes del mundo se invierte en infraestructura. Cuando nosotros decimos obras públicas afuera, realmente terminamos después en situaciones como la que hemos vivido en Bahía Blanca. Si no invierte el Estado, ¿quién va a invertir? El privado puede invertir en una obra hidroeléctrica donde con la venta de energía recupera la inversión, puede hacer una autopista como la Ruta 14 donde recupera por inversión, pero el resto tiene que hacer el Estado. Y yo siempre hago la pregunta: quiero que me digan un solo país, presidencialista, monárquico, dictatorial, parlamentario, de derecha, de izquierda, de centro, que no haga obras públicas. Mi Trump, inclusive, al cual estamos alineados, deja de hacer obras públicas. O sea, en sus 4 años como presidente anteriormente hizo obras públicas y va a seguir haciendo obras públicas. Entonces creo que una cosa es luchar contra la corrupción, y hay muchos mecanismos para resolver esta cuestión. Otra cosa es ver quién puede invertir efectivamente. Como te hemos hablado, por ejemplo, la presa compensadora de Itatí lo puede hacer un privado porque va a recuperar las inversiones a través de cobro del peaje de las embarcaciones y la venta de energía, o el segundo puente Chaco-Corriente. O sea, obviamente que no todo tiene que poner el Estado. Ahora, ¿quién va a construir las escuelas? ¿Quién va a llevar agua potable? ¿Quién va a llevar energía a las zonas alejadas, por ejemplo, de nuestras provincias, de nuestra región? Así es. Tiene que hacer el... O sea, obras públicas tiene que existir en forma permanente, insisto, no porque haya existido corrupción, que obviamente ha sido profunda y grave, vamos a dejar de hacer obras públicas. Yo leía un informe estos días donde hay una enorme preocupación porque tienen dificultades, por ejemplo, de ingresar a las terminales de carga de exportación de granos en Timbúes, en Rosario. Las rutas están un desastre. Sí. ¿Y quién va a hacer esto? No va a venir el privado a decir: ay, acá estamos, estas mismas obras, estas mismas rutas que se deterioraron con la inundación de Bahía Blanca. ¿Quién va a venir? ¿El privado a invertir? ¿O el privado va a decir: no, bueno, está bien, páguenme ustedes la obra, yo gratis no la voy a hacer? Entonces... Ahora sí. me permitís, resulta que Milei ordenó rescindir todos los contratos de mantenimiento de ruta que tenía Vialidad Nacional. Ahora, eso significa volver a foja cero un montón de cosas, volver a licitar, o como vos decís, con el sistema de peaje. Pero bien,
hay cosas que puede hacer la iniciativa privada, como dices vos, y digamos, y otras que tiene necesariamente que hacer el Estado, hasta que por lo menos exista una posibilidad de que haya interesados del capital privado para invertir, ¿no es cierto? Sí, está bien. Pongámosle que vayan al tema de peaje, que ahora lo vamos a conversar, pero mientras tanto ustedes tienen que mantener la ruta. Usted y yo, Horacio, que tenemos más años, usted se acordará en la presidencia de Alfonsín, cuando no se podía circular por las rutas, inclusive de nuestra región. Yo me acuerdo un día que tuve que ir a Goya, y cuando llegué a Goya tuve que cambiar los amortiguadores y arreglar el tren delantero de la cantidad de baches que había por el camino. Ir a Posada era intransitable. Entonces, si acá no se entiende que estas obras son imprescindibles, no solamente para la circulación de la gente a través de los vehículos, sino para el transporte de carga, realmente creo que estamos en un grave problema. Lo segundo, hablemos de peaje. Si el Estado no va a invertir más, ¿cuánto usted cree que va a tener que ir el peaje? Si hoy pagamos 1.000 pesos para pasar el puente, vamos a tener que pagar 20.000, esto desde ya les digo. Y en tercer lugar, pongámosle que sea todo por peaje. Primero que hay ruta, y usted sabe bien, como en el Chaco Corriente, que el tránsito es bajo, o sea, no hay forma de amortizar la inversión por peaje. Ahora, ¿van a eliminar el impuesto a los combustibles, cuya parte proporcional tiene que ir a Vialidad Nacional y a las vialidades provinciales? ¿A dónde está yendo ese dinero? Porque eso sí es malversación. Porque cuando nosotros cargamos 1 litro de combustible hay una legislación donde parte de los porcentajes del impuesto a los combustibles tiene que ir a Vialidad Nacional y una parte tiene que repartirse a todas las vialidades provinciales. Pero ¿esto se va a eliminar o no se va a eliminar? Entonces, esto yo creo que tenemos que discutir. Y lo que yo veo es que la verdad es que los legisladores están extremadamente callados, ¿no? Yo no entiendo cómo o no conocen el tema, no les interesa, pero hay cosas que no se puede hacer porque sí nomás. Usted primero no puede eliminar el mantenimiento de la ruta y en segundo lugar no puede dejar de transferir los fondos a Vialidad Nacional y a las vialidades provinciales porque está por ley. Ahora si van a rescindir todos los contratos con Vialidad Nacional, entonces esos fondos que vendrían por combustible y demás, ¿qué destino tienen? No sé, es una cuestión, un intríngulis que habría que analizarlo, ¿no? Bueno, por eso le digo, es todo un tema. Antes yo me acuerdo honestamente en el Congreso cómo se peleaban estas cuestiones. Yo fui interventor de Vialidad Provincial de Corrientes, entre otros cargos, ingeniero jefe, y me acuerdo que nos ha tocado pelear a rajatabla el envío de los fondos que estaban establecidos por ley. Inclusive teníamos a todos los legisladores de nuestra parte, porque obviamente los legisladores tienen que defender los intereses de las provincias. ¿Cómo vamos a producir más en el Chaco, en Corrientes y en todo el país si las rutas van a estar deterioradas? Así es. El día me tocó, por ejemplo, tuve que hacer un viaje hacia Paso de los Libres el día de Gauchito Gil y bueno, tuvimos que desviarnos ante Mercedes hacia Perroberría y de Perroberría a Mariano Loza. Ese camino está intransitable absolutamente. Ahora las vialidades tienen que recibir los recursos que están asignados por la parte de los impuestos a los combustibles, ¿no? Ahora en el Chaco, ¿cómo está el tema de las rutas en estos momentos? Como todo el país, porque si no hay inversión no es diferente a lo que pasa en Corrientes, en Misiones, en el Chaco mismo. En cualquier parte, como el sector productivo alrededor de los puertos de Rosario, que se están quejando porque obviamente, ¿en qué va a terminar esto? Los camiones van a tener que circular a menor velocidad, van a romper cubierta, van a romper tren delantero, y esto va a significar mayor flete, y un mayor flete va a hacer que, seamos menos competitivos a nivel mundial. O sea, si realmente el gobierno nacional quiere que se produzca más,
y la logística tiene que estar aceitada. Yo esto ya lo había dicho en su momento. El Banco Mundial mide cada 2 años la logística y nosotros estamos a mitad de tabla en el puesto 67. O sea, ¿cómo queremos competir nosotros con el resto del mundo? En la hidrovía mismo, ¿viste? Se está pagando mayor flete porque las embarcaciones, en función de que no se está haciendo el dragado como corresponde, y están saliendo incompletos, y esto implica un costo adicional porque tienen que ir a un puerto, ya sea en Río Grande do Sul o a Bahía Blanca a completar las cargas. Y esto obviamente es un costo importante, y ahora Bahía Blanca no sé cómo se va a resolver porque vi las imágenes donde las vías del tren han sido arrasadas en el ingreso a Bahía Blanca. O sea, esto debe estar afectando también a las cargas que ingresan al puerto, a las terminales portuarias. Es todo un tema en el cual usted no se puede desentender. Yo soy un férreo defensor del equilibrio fiscal, soy un férreo defensor de que hay que bajar la inflación a niveles de los países más adelantados en el mundo. Ahora, usted no puede dejar de hacer obras públicas. Esto es una cuestión, insisto, busquemos los mecanismos, discutamos, pongamos buenos funcionarios. Yo le puedo asegurar, sería un poco largo explicarlo acá, pero ¿cuáles son los mecanismos que se pueden aplicar para evitar el tema de la corrupción? Esto no es que no se puede, hay que aplicar sistemas ciegos que se llaman, donde las licitaciones son ciegas, nadie sabe quién se presenta. Eso se hizo en el gobierno de Macri y dio muy buenos resultados. Las obras viales, por ejemplo, se cotizaban a un 30% menos que en la época del gobierno del kirchnerismo. O sea, fíjese cómo se puede realmente licitar con valores menores, sacando los porcentajes de retorno que aplicaba el kirchnerismo, ¿no? Ahora, yo creo que la corrupción no es solamente culpa del Estado, de los agentes del Estado, sino también de las empresas civiles. Digamos, las empresas privadas, porque en la corrupción tiene que haber 2 partes. Ahora, si una de las partes es la que está, digamos, tentando al funcionario o a los funcionarios porque quiere realizar una obra a un precio fuera de lugar, entonces empieza a aparecer la figura últimamente del aporte de campaña, que ese aporte de campaña no es nada más ni nada menos que una coima que se da al gobernante, ¿no? Sí, en parte es cierto, y en parte también hay empresas que no tienen otra alternativa, porque si no pagan el retorno no consiguen obra, no logran ganar una licitación. Por eso digo, la licitación sigue. ¿Cuál es la ventaja? Antes, ¿cómo era el tema? ¿Cómo ganaba Lázaro Báez? Usted tenía que ir a comprar el pliego, se sabía quién compraba el pliego, le vendían a Lázaro Báez y a otra empresa más que lo acompañen. Y a las otras no le vendían porque o sabían que perdían o le decían usted no reúne las condiciones y vaya a llorarle a Magoya. En las licitaciones ciegas, en la época de Macri, se presentaban hasta una docena de empresas. ¿Por qué? Porque usted ya no compra más el pliego, entra directamente a internet. Bien. Y nadie sabe quién es el que se va a presentar ni quién entró a internet a mirar el pliego. Entonces, ¿cómo queda regla entre una docena de empresas? Por ejemplo, el tema de la hidrovía. El tema de la hidrovía, el día que llamaron la licitación, yo entré a la página y tenía el pliego, no necesitaba comprar el pliego como ocurre en muchos sectores. Entonces, una licitación ciega y también un equipo ciego. Que digo un equipo ciego, un equipo de personas que nadie sepa quiénes son y dónde trabajan. Inclusive pueden ser, por ejemplo, sectores externos al Estado, como el caso de las universidades, donde vayan controlando efectivamente cómo va el proceso de la licitación. El que tiene expertise se da cuenta inmediatamente cuando la licitación está dirigida, ¿se acuerda? Sí, ahora... A los pocos días de la licitación de la hidrovía estuvimos en su programa y le dije que indudablemente había algo que llevaba una irregularidad por mirar el pliego, y efectivamente terminó
a través de la auditoría de la Nación, de la Procuraduría, de la Nación, estableciéndose las irregularidades que nosotros ya a los pocos días en su programa lo habíamos manifestado. Por eso el que tiene expertise, ahora, un pliego y abre una licitación y en forma inmediata se da cuenta si el tema está arreglado o no. Claro. Ahora el comentario periodístico es de que Santiago Caputo el Chico, propiciaba a Jan de Null, que es la empresa que actualmente tiene la hidrovía, el mantenimiento de la hidrovía. Pero, sin embargo, no hay una derrota de Caputo, porque si bien se anula la elección que estaba preparada para Jan de Null, resulta que se prorroga por 2 años otra vez a la misma empresa Jan de Null, la empresa que propiciaba a Caputo, ¿no? Jan de Null no pierde, porque es cierto, como dice usted, lo prorrogan y mientras tanto estamos en el limbo, ¿no? Yo creo que, salvo los que están metidos en el tema, no hay una clara conciencia por parte de la sociedad, ni por parte de los propios legisladores, algunos con los cuales he hablado, y realmente están en las nubes de Úbeda, o sea, no saben cómo esto afecta a la producción, porque el sistema se puede volver altamente incompetitivo, y si no se vuelve incompetitivo, ¿en qué termina esto? Que terminan pagando los productores. Vamos a suponer, porque las tarifas están altas, o sea, esto le conviene a Jan de Null. Entonces, vamos al caso concreto. Corrientes está haciendo una enorme inversión en el puerto de Ituzaingó. Si las tarifas de transporte fluvial se están por peaje para hacer el dragado y balizamiento se están pagando por encima de los valores normales, ¿quién termina pagando esto? El productor. Envían las cargas y los que van a enviar las cargas por Ituzaingó, ¿entiende? O sea, la propia producción de la provincia de Corrientes va a tener que pagar estos valores que están por encima. Por eso yo creo que hay que meterse a fondo en este tema, porque uno por ahí puede decir, bueno, también a mí no me afecta. Bueno, pero está bien, Corrientes está haciendo inversiones en la cuestión portuaria, pero lo que tienen que saber es que esa producción va a tener que terminar pagando un valor de peaje para poder navegar por la hidrovía muy por encima de los valores que en los análisis se determinan. O sea, realmente hay un enorme sobrecosto. Y pero obviamente, a esto si le agregamos que la licitación de la hidrovía está prevista desde Confluencia hasta el Río de la Plata, es decir, que el tramo de confluencia, o sea, de Paso de la Patria o la confluencia del río Paraguay con el río Paraná, hasta Ituzaingó no está incluida en la licitación. Entonces, por más buen puerto que tengamos en Ituzaingó, si no se hace el dragado y balizamiento de confluencia a Ituzaingó, digamos, o también el tema de una represa que estaría aguas arriba de Yacyretá, que iba a compensar el flujo del agua para la parte del río Paraná, que es el Alto Paraná, que de Ituzaingó a Confluencia, ¿no? Uno ve, digamos, el río, si se ve de alguno de los balcones de los edificios, se ve bien claro la división del río Colorado, el río Bermejo, que desemboca en el río Paraguay, y se ve que hay una zona bien marcada, oscura, y la otra más clara del río Paraná, ¿no? Usted habrá visto que estos días las embarcaciones que salían de Asunción o iban a Asunción no pudieron pasar el paso de la desembocadura del río Bermejo. Precisamente tuvieron que suspender la navegación para dragar la cantidad de sedimentos que se acumulan en ese sector. Yo quiero aclarar algo que ya había aclarado en su programa. La Argentina licita de Confluencia al sur porque los otros tramos, el que va a Asunción o el que va a Ituzaingó, son tramos binacionales, y esto hay que resolver con Paraguay. O sea, tiene que ser una acción conjunta. Y el tramo a Ituzaingó más que dragado hay que hacer derrocado, y ese es un tema carísimo, no fácil. Hay que hacer voladura de roca debajo del agua, es todo, hay que trabajar con buzos, o sea, no es dragado simplemente.
Por eso a la larga lo más conveniente es hacer la represa, que insisto, Argentina además lo va a necesitar. Fíjese que estos días de calor, lo que pasó en Buenos Aires, y nosotros no nos dimos cuenta totalmente porque, bueno, Brasil tuvo bastante lluvia en la zona alta, sus presas estaban con bastante agua y Brasil nos vendió energía. Si Brasil, por ejemplo, tiene un periodo de sequía o directamente no nos quiere vender, nosotros hubiésemos tenido enormes dificultades en estos días de calor que tuvimos en toda la República Argentina. Así es. Por eso la presa compensadora Itatí es una obra que a su vez va a permitir generar energía, y Argentina va a necesitar. Por eso todos estamos contentos, expectantes, porque se habla de un crecimiento del PBI de un mínimo 5% este año. ¿Qué va a significar el crecimiento del PBI? Una mayor demanda de energía, es lógico, porque si crece el PBI es porque más producción, produce más la industria, los hilos, todos sectores que consumen energía. Por lo tanto, nosotros estamos al límite. ¿Hace cuánto tiempo, Muniqui, no se está haciendo una sola obra de generación de energía? Inclusive las dos presas de Santa Cruz, sobre el río Santa Cruz, que empezaron los chinos, por diferentes circunstancias está paralizada. O sea, nosotros no hemos construido desde hace estos últimos 20 años ninguna obra de generación de energía eléctrica. Antes siempre se construía o Yacyretá o Salto Grande o las centrales de Atucha. O sea, permanentemente había una construcción de obras de generación de energía eléctrica. En estos 20 años no se generó nada y la zafamos porque, bueno, con la peor noticia, que el país no solamente no dejó de crecer, sino que bajó su PBI, zafamos. Pero si el país retoma el camino del crecimiento, yo le puedo garantizar, acuérdese de este programa, guárdelo y dentro de un par de años lo conversamos. Sí. Vamos a tener serios problemas nosotros en lo que hace a la generación de energía eléctrica. Las últimas obras que se hicieron, que fueron muy buenas, fue la época de Macri, que sí construyó bastantes parques solares. O sea, en Jujuy se construyó el parque solar más grande de Sudamérica, y centrales eólicas, pero eso no alcanza. O sea, permite tener una cantidad de generación de energía, pero realmente el país, insisto, si crece y vamos a consumir más. Bien, Benicio, muchas gracias por tu tiempo y seguiremos conversando sobre todos estos temas que son de importancia fundamental para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias por tu intervención y será hasta pronto. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos con el doctor Marcelo Falcioni. Recién hablábamos con el ingeniero Benicio Simula, que fue ministro de Obras Públicas del Chaco. El doctor Falcioni fue ministro de Obras Públicas de la provincia. Ahora, hoy lo tenemos como invitado, pero a partir del martes próximo, el doctor Falcioni me va a suplir en mi carácter de conductor de este programa,
porque yo debo viajar, hacer un viaje. Primero a Buenos Aires, porque una hermana mía, Ana María, que vive allá, cumple 101 años y voy para acompañarla en el festejo, que ella está perfectamente consciente y se puede conversar tranquilamente con ella. Y luego voy a Neuquén a un congreso nacional, el 46 Congreso Nacional del ESCOL de nuestro país. Ahora, ¿qué es el ESCOL? El ESCOL es una asociación internacional que nuclea a las agencias de viaje, a los hoteles, es decir, todo lo vinculado con el turismo y que nuclea para poder, digamos, desarrollar el turismo. Acá en Corrientes ya hace unos cuantos años, cuando yo todavía tenía inversiones en agencias de viaje y hotelería, yo traje no la sucursal, sino el ESCOL Internacional Corrientes. Y entonces he sido invitado para concurrir en mi carácter de fundador y primer presidente del ESCOL Internacional Corrientes. Son los dos motivos por los cuales yo voy a estar alejado aproximadamente 15 días de la conducción del programa. Bien, bienvenido Marcelo, una vez más a nuestro programa. Muchas gracias, Toto, por la invitación a este programa, pero sobre todo por la confianza que me prestás al hacerme cargo de tan importante responsabilidad como es la conducción de tu programa. Bien, muchas gracias. Hablábamos con el ingeniero Simula rápidamente de una obra que hizo, llevó adelante la República China. No sé si es República, del Chino. Así está presentado, como una joya de la ingeniería, 3 puentes. Y lo más importante que quiero destacar, Marcelo, un túnel submarino, 4 islas para cruzar 55 kilómetros en tiempo récord. Es decir, que este puente, según la información, supera al Golden Gate que va desde San Francisco en Estados Unidos. ¿Cómo ves esto, sobre todo, de hacer 3 puentes, un túnel submarino y 4 islas? Una obra de ingeniería grandiosa, es poco imaginable, uno trata de hacerlo y uno se lo hace, pero sobre todo es importante para ellos porque tengo entendido que con esta nueva construcción de 60 kilómetros, pensemos que es Corrientes Empedrado, están acortando un tramo muy largo para unir puntos de extremo. Desde Hong Kong. Exactamente. Entonces, saber que existe esta tecnología, esta ingeniería, a uno lo deja perplejo porque es imposible pensar que se puede unir 60 kilómetros de mar con puentes, con isla preparada al efecto y hasta con un túnel por debajo de las aguas, ¿no? Que lejos estamos de poder lograr una cosa semejante, porque el túnel que se hizo entre Santa Fe y Paraná es subfluvial. Es una cosa muy distinta que hacerlo submarino, ¿no es cierto? Muy distinta. Es muy distinta. Pero bien, sigamos pensando que también en nuestro país podremos conseguir el segundo puente Corrientes-Chaco y también está pensado un nuevo puente, una nueva conexión entre Santa Fe y Paraná, ya superado el túnel, está colapsado el túnel, está pensado hacer un nuevo puente. Bien, eso lo podemos destacar en general. Ahora, yo quiero detenerme un poco en la propuesta o la idea del gobernador Valdés de hacer un nuevo puente, un nuevo puerto en el Sombrero. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, como noticia para mí es una noticia muy importante y hasta digna de ser destacada. ¿Por qué? Hace rato nosotros en este programa venimos hablando y diciendo de la lamentable situación que está el puerto de Corrientes Capital, que hoy está activado por la llegada y salida de contenedores para trasladar madera desde la zona de Virasoro, la región Virasoro y Ituzaingó, a Corrientes en camiones y de aquí embarcarlos. Cuando me enteré de la noticia, me pareció buenísima, porque precisamente
lo estaba citando al ingeniero Simula, yo me voy a permitir leer un párrafo cortito de su libro Transporte, Organización, Explotación y Desarrollo, referido a los puertos, y donde dice: en el marco de los conceptos vinculados a la organización territorial, es necesario tener en cuenta que a las funciones tradicionales de un puerto y su ascendencia sobre el área de influencia del origen y o destino de las cargas debe tenerse en cuenta en particular la planificación urbana. En relación a su crecimiento y desarrollo sobre la base de los factores vinculados a los puertos, una cuestión muy pocas veces considerada y que luego producen interacciones negativas. El puerto queda encerrado por la ciudad, con problemas en los accesos terrestres y viceversa. El crecimiento de las operaciones portuarias impacta en el desenvolvimiento general de los conglomerados urbanos. Bien. Es lo que está pasando con el puerto Corrientes. Claro, ahora hay que tener en cuenta que el puerto de Corrientes tiene años y años, décadas en que fue construido. Para ir un poco más a lo que podemos recordar, recordemos de que teníamos una balsa que nos conectaba con el Chaco, con el puerto de Barranqueras, y está la bajada todavía de la balsa, que ya no está más, del vaporcito. Es decir, que era otra ciudad, eran otros medios de comunicación. Ahora, yo pienso, Marcelo, de que no solamente el puerto fue pensado para su época, en su ubicación, y que la ciudad era distinta, sino también el puente. El puente también se pensó que estaba afuera, al lugar del cruce, y que teníamos el Regimiento 9, digamos, alejado. Hoy en día el Regimiento 9 está prácticamente dentro de lo que es la Avenida Costanera. Ahora, también hay que mirar, yo lo miraba en la noche del domingo, de las 3 torres que hay en la parte costanera sur, digamos, que ya están habitados. Digamos, uno lo veía a ti tan alto y dice, ¿quiénes van a venir a vivir acá? Y bueno, ya está habitado. Y detrás de eso se va a desarrollar otra infraestructura, otro círculo, ¿no? Ahora, pienso que, ¿cuál es tu idea? ¿Qué pensás del Regimiento 9? ¿Habría una posibilidad de trasladarlo y convertir los terrenos del Regimiento 9 o una parte para playa de estacionamiento o demás? Perfectamente, yo creo que ese regimiento, o lo poco que queda de ese regimiento, porque en realidad no es mucho lo que hay, podría ser trasladado, si es que no fueron dispuestos para otro fin, a los predios que el regimiento tiene o tenía en la salida por Avenida Maipú hacia el sur, pasando la rotonda de acceso de hoy al nuevo barrio Santa Catalina. Hay predios del ejército, inclusive creo que ahí estaba la casa habitación del entonces comandante del ejército. Y es más, yo también he visitado, porque en época de ser ministro, cuando hubo una inundación importante allá por el 2005-2006, se tuvo que acudir al ejército para pedir en préstamo y restaurar, y así se hizo. Se restauraron los galpones donde estaban destinados a la habitación, dormitorio de las cuadras del ejército. O sea, que evidentemente terrenos existen para ser afectados a lo que queda de este ejército en plena ciudad capital. Ahora, hay que tener en cuenta que el regimiento Regimiento de Infantería 9 fue pensado también con el sistema de servicio militar obligatorio. Yo hace 70 años por ahí hice el servicio militar y todo el periodo de instrucción se hizo en el Regimiento 9, pero era servicio militar obligatorio, al punto que yo lo hice entrando ya con mi título de abogado y inscrito en la matrícula. Pero bien, había que hacer el servicio militar obligatorio. Hoy en día ya no sé cuál es el nivel de ocupación que tiene las instalaciones del Regimiento 9 acá en la Costanera y digamos y 3 de abril. Ahora también se ve
la cantidad de... hasta el puente quedó desubicado en alguna medida, porque uno ve, está pasando, uno paseando por la costanera y toma 3 de abril y de golpe aparecen 2 o 3 camiones inmensos de 4 o 5 ejes que empiezan a mezclarse con el tránsito ciudadano. Por eso es tan urgente el segundo puente. Allí la necesidad del segundo puente. Durante tu función como ministro, ¿ya se hablaba del segundo puente? Sí, se hablaba, inclusive mucho antes. Mis funciones fueron en 2005-2009, pero esto data de la segunda década, la segunda mitad de la década de los 90, que fue cuando se arrancó con la idea, también ambiciosa, en realidad de un complejo multimodal de cargas, con una primera obra civil, el segundo puente, allá por los años 95-97, pongámosle la fecha. Así que son casi 30 años lo que se van a cumplir de gestión, de proyectos, de ideas, pero de poca concreción. Me informan de que durante el gobierno de Tato Romero Félix tuvo un impulso el tema del segundo puente. ¿Es así? Allí se inició con la firma de un tratado parcial y biprovincial como consecuencia de la modificación de la Constitución Nacional del año 94, que permitía que las provincias pudieran crear regiones, y así fue como Tato Romero Félix y el gobernador del Chaco, Rosa creo que era en ese momento, firmaron este acuerdo. Pasa que después la política tomó otro camino. Metió las patas, como siempre se dice, y ese tratado, que necesitaba tener aprobación legislativa, no tuvo ninguna de las 2 provincias. En Corrientes, recién con la intervención federal de Mestre, a través de un decreto ley, se aprobó. Y en el Chaco, con la cláusula que tiene la Constitución chaqueña, de aprobación automática cuando un tema no tratado en una gestión legislativa pasa a la otra. Y así, bueno, se fueron dando las distintas demoras, sería largo de contar. Lo cierto es que llevamos 30 años, se cambió de proyecto, el proyecto técnico me refiero, teníamos un proyecto en estado de ser licitado perfectamente y bueno, no, se decidió allá por el 2012, el gobierno de Cristina Kirchner, capitanilla en el Chaco, decidir hacer un nuevo proyecto. Y así se hizo, se encargó a Vialidad, los gobernadores entregaron a Vialidad la gestión de este nuevo proyecto, pero que en definitiva no cambió mucho. Sacaron la componente ferroviaria que tenía el anterior y le pusieron 4 manos, 2 de ida y 2 de vuelta, a contrario de lo que tiene el Belgrano. Pero hasta las trazas son las mismas, los puntos de subida, de bajada, 8 kilómetros al sur del puente General Belgrano, y seguimos empantanados, ya llevamos casi 30 años sin que se pueda concretar este puente. Bueno, ese es un tema que seguramente esperamos que la administración que asuma ahora, porque el gobierno provincial termina su mandato en estos días, en estos meses, en el mes de diciembre, que asuma los nuevos gobernantes continúen apoyando este tema o desarrollando este tema del segundo puente. Ahora, vos me señalás que la ubicación estaría 8 kilómetros abajo del primer puente aproximadamente. Correctamente. Ahora, ¿eso dónde saldría? ¿En Santa Catalina también? Pasa por Santa Catalina, digamos. Es más, hasta ver que tengo entendido hacer una pequeña corrección de traza, porque el barrio de Santa Catalina y el barrio Esperanza, sobre todo, que es un barrio grande, están ahí cerca, invadieron la traza prevista para el segundo puente, en su bajada, en territorio correntino. Así que eso va a haber que corregir. Pero yo tengo entendido que la bajada, propiamente dicha, estaría ubicada entre el control policial sur que tenemos en la ruta 12 y el puente sobre el arroyo Riachuelo. Bien, ahora volviendo a la compra que hizo el gobierno provincial de 200 hectáreas en el Sombrero, digamos, y según manifestó
el gobernador Valdés, se prevé una inversión de 40 millones de dólares para el desarrollo de un puerto moderno que solucione en gran parte, o va a solucionar casi totalmente, la situación que se crea en la ciudad por la presencia del puerto y del puente. Son dos cosas que están atrasando, ¿no es cierto? Es una obra muy importante y muy necesaria, porque en definitiva, Toto, si nos ponemos a estudiar y a pensar, Corrientes no tiene puertos. Digamos, tenemos este puerto que, como termino de leer, está encerrado y que no sirve y que obstaculiza el urbanismo de Corrientes Capital. Tenemos el casi terminado en Ituzaingó, pero con el serio riesgo de que no pueda funcionar por la falta de dragado, alisamiento, como explicaba también el ingeniero Simula. Y otro puerto no tenemos. En Bellavista se habla de un amarradero o algo parecido, pero que no sirve para estas gestiones o para esta infraestructura necesaria. Y está previsto en en Lavalle, otro que se viene también tramitando. Pero en definitiva no hay mucho más. Puertos no tenemos. Entonces esta noticia es importante, pero bueno, obviamente yo sé lo que cuesta, lo terminás de contar, y es difícil, ¿no es cierto? Pero también el tiempo juega en contra. El puerto de Ituzaingó, que va a ser un buen puerto, pareciera que va a estar terminado para fin de año, no va a tener mucho sentido que funcione si es que no se hace el dragado y el balizamiento. No hay mal que por bien no venga. Ahora que se está por intentar hacer un segundo llamado para la licitación de la hidrovía, tratar de introducir ahí este tramo del río Paraná, Alto Paraná, para que se solucione el problema. Vale. Pero hay una cuestión, Toto. Yo estuve más o menos pensando, haciendo memoria, y creo que la construcción de este puerto de Ituzaingó lleva aproximadamente 16 años, porque esto comenzó allá por la gobernación del doctor Ricardo Colombi, que tuvo 2 gestiones y continuó con la gestión del actual gobernador Valdés, 2 gestiones, 16 años. Si nos ponemos a pensar que un puerto en El Sombrero, que recién compramos, que es otra cuestión, el gobierno compra los terrenos. Yo no sé por qué no se expropia, se dejó usar la ley de expropiación. ¿Será porque se necesita una ley? Pero el gobierno local cuenta con legislatura en condiciones de aprobar una ley. La expropiación. Después que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble, tiene que intervenir obviamente el Tribunal de Tasación, que es el que pone el precio que en definitiva se paga en el juicio de expropiación. Supongo que acá habrá intervenido, porque una cosa es comprar, se presenta un privado y ofrece vender, o se le pide comprar y establece un precio como cualquier negociación. No tiene límites, no hay, digamos, valores de referencia, cosa que ocurre cuando interviene el Tribunal de Tasación. Seguramente que el Tribunal de Tasación habrá intervenido, y según las expresiones del gobernador, se estudiaron 7 lugares posibles para desarrollar el puente, y se determinó que en El Sombrero era el lugar adecuado, primero porque está, casi en un lugar accesible de toda la provincia, y segundo está directamente en lo que es la hidrovía del río Paraná. Ahora, hacer el dragado o licitar el dragado entre, de confluencia a Ituzaingó va a requerir un acuerdo con el Paraguay, porque tanto uno y otro, Paraguay y Argentina, tienen, jurisdicción sobre esa parte del río Alto Paraná, ¿no? Ahora, eso puede complicar un poco el trámite. Sí, claro, uno por ahí hasta entra a delirar, como digo yo, respecto a mi propio pensamiento. Y de última, si tenemos que gestionar o buscar una manera de tener un tratado parcial, internacional, con intervención de las cancillerías, entre Paraguay y Corrientes, ver la alternativa de hacer un sector de hidrovía
con la misma característica de la otra, pero únicamente para poder transitar este tramo del río y gestionar, buscar, estudiar. Yo creo que hoy por hoy hay miles de formas de encontrarle la vuelta cuando dos países se juntan para hacer una obra tan necesaria y de interés para ambos países. Sí, tal es así que el desarrollo de Paraguay ha superado al desarrollo de nuestro país. Y si nos remontamos a la historia, tengamos en cuenta que hubo una guerra, triple alianza, se tuvo que aliar Argentina, Brasil y Uruguay para combatir al ejército paraguayo. Y ahí fue donde Paraguay tomó posesión de Corrientes, y por eso tenemos tantas cosas vinculadas con el Paraguay, desde el guaraní también hasta nuestra música. ¿Sí? Es una música, digamos, que está contagiada de la música paraguaya. Bien, ahora otro tema que, digamos, que preocupa, el estado de las rutas en nuestra provincia. Si, como se anunció hace pocos días, o pocas horas, que el presidente Milei dio instrucciones a Vialidad Nacional que rescinda todas las obras vinculadas o cedidas en concesión para el mantenimiento. Eso es grave, porque va a haber que llamar nuevamente a licitación y no sabemos ni cuánto tiempo va a llevar todo esto. Bueno, sí es grave, pero digamos, las informaciones son confusas. Yo tengo entendido que hace poco se hizo en Gualeguaychú la audiencia pública con motivo de la licitación de las nuevas concesiones que se van a hacer en este caso el corredor 18, que comprende la ruta 14 y la ruta 12 en Corrientes. Entonces, digamos, fue una audiencia pública que no tuvo mucho éxito, por decir así, porque es sobre determinados puntos que se van a hacer. Yo tengo previsto, y vamos a ver si se puede hacer, en reemplazo por tu ausencia, de la presencia del presidente, el ingeniero González de la Federación Económica de Corrientes, que estuvo presente y dice que básicamente es un recapado de las rutas, poner la casilla de peaje automática y no sé qué otro punto, pero ni siquiera está previsto el desmalezamiento de las banquinas, que es el corazón de una buena ruta, o la duración de una ruta, para evitar que el agua cuando llueve se meta debajo del... Ahora, en el desastre de que sufrió Bahía Blanca, la población pedía el corte de la ruta 3. Parecería que la ruta 3 estaba embalsando el agua y eso contagiaba. Ahora, tengo entendido que no se rompió la ruta, la ruta sí se prohibió el tránsito y se excavó abajo, como señalas vos, que las malezas y demás tienen una influencia importante, se excavó debajo del pavimento para poder dar salida a esas aguas, ¿no es cierto? Ahora, en Bahía Blanca ya se habla de 14, 15 muertos, y uno ve los autos encimados unos a otros, realmente un desastre. Bien, Marcelo, vamos a dar por terminado nuestro programa de hoy, y seguramente el viernes va a ser mi último programa hasta que regrese de Buenos Aires. Muchas gracias por tu presencia hoy como invitado y también por haber aceptado ser el conductor de estos 6 programas que yo voy a estar ausente. Yo agradezco mucho la delegación transitoria. Asumo que para mí lo siento como una gran responsabilidad, pero trataremos de lograr el mismo éxito que vos venís teniendo en la conducción. Estoy seguro que lo vas a lograr. Gracias. Muchas gracias y terminamos nuestro programa.